Bienvenidos a Mi Mente y Yo Podcast, un espacio para compartir ideas y pensamientos que como adultos en un mundo que ha cambiado a gran velocidad, muchos tenemos pero no lo decimos. Hola a todos, soy Daniel y qué gusto que me acompañen nuevamente en esta experiencia. El tema de hoy me lo han pedido varios seguidores del podcast y de varios países, así que cuando empecé a prepararlo, originalmente tenía la idea de que sería un tema más enfocado en una parte divertida y hasta chusca. Sin embargo, conforme lo fui preparando y ahondando en las raíces y origen del mismo, fue cambiando hasta llegar a un análisis que me dejó pensando mucho. Y para acabarla, no sé si están enterados, pero hace un par de días se desató un revuelo por un simple tuit que Alejandro Sanz, un cantautor que creo todos o la mayoría al menos de mi edad conocemos, publicó. Así que vamos a darle. Estoy bien. Lo decimos continuamente. Es una frase corta, agradable, reafirmante, nos permite pasar al siguiente punto de la conversación sin detenernos demasiado en nosotros, sin hurgar en las heridas, sin dar la nota. ¿El problema? Es que a menudo no es cierto. ¿El problema? Es fingir que todo está bien, cuando quizá mucho o todo está mal. Cuando decimos que estamos bien o que todo va bien, pero no es así, negamos nuestras emociones y la realidad que estamos viviendo. A veces lo decimos sin pensar demasiado, porque se ha convertido en una regla social implícita. Una regla que nos obliga a fingir una actitud positiva que aprendimos desde pequeños, porque asumimos que cuando el otro nos pregunta cómo estamos, en realidad se trata de una pregunta de cortesía, de manera que desplegamos el guión automático que rige muchas de nuestras relaciones sociales. En otros casos, fingimos que todo está bien para evitar conflictos. A veces, expresar nuestros verdaderos sentimientos u opiniones, sobre todo si no lo hacemos de manera asertiva, puede hacer que alguien se enoje con nosotros o incluso conducir a una discusión. En el fondo, todos queremos que nuestras interacciones sociales sean lo más fluidas posible. No queremos convertirnos en esa persona difícil o añadir una carga a los demás con nuestras preocupaciones y problemas, por lo que preferimos ocultar que no estamos bien y mantener la conversación dentro de los cauces convencionales. En otras ocasiones, fingimos estar bien simplemente porque nos sentimos incómodos reconociendo que estamos mal, porque no estamos acostumbrados a expresar libremente nuestros estados internos. Si todo el mundo reconoce estar bien, nos sentimos como la oveja negra si reconocemos que estamos mal. Fingir que no tenemos problemas o conflictos es una fachada. Es una imagen que queremos proyectar al resto del mundo porque deseamos que piensen que todo nos está saliendo bien. Queremos evitar la vergüenza o los juicios. También puede ser una armadura para evitar mostrar nuestra vulnerabilidad al mundo. Las personas que han crecido en un ambiente en el que les enseñaron que sus emociones y problemas son íntimos y no deben compartirlos, son más propensas a reprimirlos. También es común en quienes han crecido en familias donde el enojo o la tristeza no eran bien vistas o se consideraban una debilidad. A veces, esa reticencia a reconocer que no estamos bien, incluso con las personas más cercanas, puede provenir del deseo de convencernos a nosotros mismos de que todo realmente está bien. En ocasiones negamos nuestros sentimientos y problemas porque son demasiado abrumadores. No sabemos cómo gestionarlos e intentamos ignorarlos, con la esperanza secreta de que desaparezcan como por arte de magia. Si reconocemos nuestros problemas ante los demás, nos autoobligamos a afrontarlos y reconocer que no somos felices, que nuestras vidas no son tan perfectas como nos gustaría o que necesitamos ayuda. En ese contexto, la negación es comprensible, aunque no es la solución a largo plazo porque generalmente cuanto más ignoremos los problemas, más van a crecer. De hecho, diversos estudios sustentan que las personas que fingen estar bien con sus compañeros de trabajo, por ejemplo, terminan sintiéndose emocionalmente agotados y son menos auténticos en sus relaciones en otras esferas. En otros casos, ese estoy bien no responde a la negación, sino a un intento de protegernos de sentimientos dolorosos. A veces, cuando el problema es muy grande,
preferimos hablar de ello lo menos posible para evitar el malestar psicológico que nos genera activar esa situación. Suele ocurrir, por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, sobre todo durante los primeros días o semanas. En esos casos, esa negación es un mecanismo de defensa que usamos para protegernos hasta que estemos preparados para abordar de frente la pérdida o el problema. Si hemos negado y ocultado nuestros sentimientos y problemas durante años, no es fácil empezar a escudriñar en ese desorden bajo la superficie. Sin embargo, fingir que somos felices y que todo va bien no tiene mucho sentido, porque termina generando un gran desgaste emocional. Psicólogos de la Universidad Estatal de Michigan, por ejemplo, descubrieron que cuantas más sonrisas finjamos, peor será nuestro estado de ánimo al final del día, y más probabilidades existirán de que esté marcado por la irritabilidad, la ira y la tristeza. Y esto es solo el inicio. Si no podemos reconocer que estamos mal, se desatan una serie de situaciones cotidianas que van haciendo que nuestras relaciones, tanto personales, familiares, laborales y de todo tipo, se vayan afectando. Y esto simplemente porque si mentimos sobre cómo estamos, se nos hace fácil mentir en otros momentos simplemente para no quedar mal con los demás. Porque claro, no solamente con una respuesta demostramos no estar bien. Y me explico. El mantener una imagen de bienestar y estabilidad es desgastante y nos ocasiona que empecemos a descuidar y fallar en otros aspectos, generando una cadena de mentiras sociales, tratando primeramente de evitar quedar mal con los demás y segundo, de evitar otra vez la pregunta incómoda de si estamos bien. ¿Cuántas veces estás esperando una respuesta de alguien, ya sea un mensaje o un mail con algo que solicitaste? Y al pasar el tiempo y no recibirlo, buscas a la persona y recibes esta respuesta. Hola, justo te estaba redactando lo que me preguntabas. Me ganaste por 5 minutos. O sea, llevas horas o días esperando la respuesta, pero la gracia divina hizo que casualmente cuando mandas un recordatorio, en ese momento la persona lo está preparando. Obviamente tú no te crees eso ni por error. Pero la persona que te lo responde subconscientemente se convence de que sí se lo creíste y por ende que no quedó mal contigo. ¿Qué sientes, por ejemplo, cuando alguien empieza una respuesta con «no me lo vas a creer, pero...» y seguido de una serie de eventos inverosímiles tratando de convencerte de que la culpa de haber incumplido, principalmente por haber llegado tarde o algo que te ofreció, no fue culpa de la persona y que tenía toda la intención de hacerlo? Lo peor es que a veces el cerebro juega chueco y se escuchan las excusas más bizarras y poco creíbles que te puedas imaginar. Pero nuevamente, el que las emite piensa que los demás se lo van a creer y que con eso no va a quedar mal. O la más común, cuando una respuesta empieza con un «lo que pasa es que...» Todos sabemos que viene una historia llena de justificaciones de todo tipo, que van desde la enfermedad de un familiar, la tormenta, se fue la luz, no tenía mi celular a la mano, aunque esa persona siempre que la ves está pegada al chingado celular y es más fácil que olvide un hijo que al pinche teléfono. O cualquier situación que pueda parecer fuera de su control para que no lo culpes por haber incumplido. ¿Y qué tal cuando alguien quedó contigo, ya sea para una cita o para acompañarte a algún lugar o hacer un trámite, y de último minuto te suelta un «me vas a matar, pero fíjate que...»? Esta es una forma de pretender hacerte creer que aunque entiendo lo importante que era para ti, nuevamente pasó algo de último minuto que le va a impedir cumplir con el compromiso que tenía contigo. Y que aunque sabe que te afecta, de todos modos lo va a hacer. Piensan que con esa frase, aparte de hacer empatía, vas a entenderlos y serás tú mismo quien los justifique, sin darse cuenta que el único mensaje que están transmitiendo es que dentro de sus prioridades hubo una o varias que estaban por encima del compromiso contigo. En fin, podría pasarme horas dando ejemplos de estas mentiras, pero el punto es muy claro. Quien no está bien consigo mismo va a fallarle a los demás. Y créeme,
Se vale tener malos momentos, caer en baches, sentir un poco de desesperación ocasional y hasta no saber qué hacer. Lo que no se vale es tratar de engañarte a ti mismo. Y peor aún, tratar de engañar a los demás. Déjame decirte algo. Cuando no estás bien, todos lo notan. Cuando dices una mentira o una excusa, nadie te la cree. Y si piensas o sientes que con eso vas a ganar tiempo, empatía o simplemente que no te juzguen, pasa exactamente lo contrario. Pues aparte de no ser una persona cumplida, poco a poco para los demás dejarás de ser una persona confiable. Si no logras sentirte bien en tu mente, vas a tener más dificultad para enfrentarte a los retos cotidianos. Empezarás poco a poco a experimentar pérdida de confianza en ti mismo y menor iniciativa para lograr tus objetivos. Se van a potenciar tus errores y defectos y por ende irás minimizando tus logros y cualidades. Vas a empezar a menospreciarte y compararte más con los demás, y esto puede afectar tu autoestima, sobre todo si basas la comparación con lo que ves en las redes sociales. Podrás tener más miedo a las relaciones potenciales o presentes con los demás, más probabilidad de desarrollar problemas emocionales y, por ende, mayor temor a la crítica externa y a la desaprobación. Y en el peor escenario, crearás una barrera para no ser merecedor del respeto, admiración y hasta del amor de los demás. Cuando defendemos lo que pensamos y nos creemos capaces de llevar a cabo nuestros objetivos, los demás nos percibirán como personas atractivas y seguras. No tiene que ver con la arrogancia, sino con transmitir que te respetas y apuestas por ti. Por lo tanto, pueden confiar en ti. No tienes que mentir por cómo te sientes o por qué fallaste. Parece mentira, pero es más fácil generar empatía, confianza y hasta recibir apoyo cuando externas cómo te sientes realmente y qué te está afectando, que cuando estúpidamente crees que los demás se van a tragar algo que sale de tu boca, pero que tus acciones, tu cara y tu lenguaje corporal no sustentan. No generalices. No creas que a nadie le importa que no estés bien, o que vas a alejar a todos, o que tienes que quedar bien con todos. A veces solo tenemos que darnos el permiso para no sonreír cuando no nos apetece. No intentar agradar a todos. No presionarnos para parecer perfectos. Permitirnos no estar bien todo el tiempo y expresarlo. Pedir ayuda si la necesitamos. En realidad, hay muchas más personas dispuestas a darnos una mano de las que suponemos. Cuando somos más auténticos, podemos crear relaciones más sólidas y satisfactorias, conectar de verdad, identificar a las personas que realmente nos quieren y muchas veces nos sorprende positivamente quien menos lo esperábamos o pensábamos. Pero para ello, necesitamos reconocer que no estamos bien, que estamos luchando, que estamos heridos, asustados o enojados. No se trata de convertir a los demás en el reservorio de nuestras penas, no, para nada, y lanzarles un rosario de quejas. Se trata de expresar nuestros sentimientos de manera honesta. Cuando mostramos nuestra vulnerabilidad, los demás también se sienten liberados y son más propensos a hablar también de sus temores y problemas. En realidad, no somos los únicos que decimos que todo está bien cuando no lo está. Es un hábito, pero ese hábito se puede romper cuando comenzamos a pensar y actuar de manera diferente, cuando validamos nuestros sentimientos y necesidades. Y así, nos quitaremos un gran peso de encima y a la larga podremos lidiar mucho mejor con nuestros problemas. Terminemos como siempre con una reflexión. La cultura social soportada por la industria del bienestar emocional nos han implantado que tenemos que estar felices todo el tiempo. Se nos ha arraigado que una forma de empatizar y de ser educados es siempre preguntarle a los demás, ¿cómo estás? Pero no nos han preparado para recibir la verdad como respuesta. Y tratando de preservar ese estado de buena vibra, hemos creado incluso nuevos términos para referirnos a quienes podrían arruinarla. Alguien que siempre habla de lo que le entristece es un drama queen. Si se queja una y otra vez de lo mismo, es un tóxico. Y si se atreve a decir abiertamente lo que quiere,
es un intenso. Y de estos, mejor apártate. O al menos, eso recomiendan los cientos de expertos de las emociones que hoy en día existen como una práctica saludable para resguardar tu paz personal. El peligro de esta tendencia a querer estar bien es que nos deja sin saber qué hacer con el resto de nuestros sentimientos. Sentir es un acto natural y la expresión de las emociones, todas ellas, incluyendo la alegría, el entusiasmo, la tristeza, la culpa, la envidia, la vergüenza, la felicidad, el cólera, la preocupación, es una respuesta orgánica y saludable en todas las personas. Necesitamos cada una de nuestras emociones porque nos motivan a actuar de distintas formas. Por ejemplo, si vamos caminando por una calle oscura y sentimos miedo, pues daremos media vuelta y buscaremos otro camino. Si estamos preocupados por obtener una buena calificación en un examen, pues es probable que estudiemos más los días previos. Si sentimos culpa por una discusión innecesaria con nuestro mejor amigo, pues será más fácil que nos disculpemos. Incluso emociones tan intensas como la ansiedad o la angustia son indicadores útiles para poder reconocer nuestro estado de ánimo y saber si es momento de buscar ayuda profesional. Lamentablemente, cegados por las promesas de la felicidad constante, hemos olvidado la necesidad de los otros sentimientos en nuestras vidas. Se le conoce a esto como invalidación emocional, o sea, el acto mediante el cual se juzga, rechaza, culpa, denigra, prohíbe, resta importancia o se ignora la manera de sentir de alguien. Y sucede en todo tipo de escenarios. Cuando una persona empieza a hablar de algo que lo agobia, es probable que sus emociones se agudicen. Sostener este tipo de conversación no es sencillo, pero permitir que otro se desahogue no solo genera satisfacción en él, sino también en quien escucha. La empatía es un gesto que puede fortalecer emocionalmente a quien la despliega y a quien la recibe. Pero esto no lo vas a obtener mintiendo, ni justificando, ni dando pretextos a los demás. No estás obligado a quedar bien, y menos con nadie en específico. No tienes que sonreír las 24 horas del día, sino analizar qué cosas, a pesar de todo, siguen bien en tu vida. En lugar de invalidar emociones que crees que harán sentir mal a los demás, es más práctico reconocer su lugar en nuestro día a día. Nos guste o no, los distintos estados de ánimo se presentarán y aceptarlos en nosotros y en los demás es el primer paso para sentirnos y verdaderamente estar mejor. O simplemente, para que cuando alguien te pregunte ¿cómo estás?, contestes con la verdad. Bien. Pues como dijo John Lennon, al final todo va a estar bien. Si no está bien, no es el final. Si te gusta el contenido, no olvides seguir el canal y activar las notificaciones para que puedas escuchar cuando nuevos episodios estén disponibles. Y por supuesto, compártelo con tus familiares y amigos para que continúen escuchándome en Spotify, Apple Podcasts, iHeartRadio, Google Podcasts y también en YouTube. Y espero que continúes enviándome las sugerencias de los temas que quieras que conversemos a través del email mimentiyopodcast@gmail.com. Y te invito también a seguirme en Facebook, Twitter e Instagram, en donde encontrarás contenido nuevo diario. Soy Daniel, y recuerda, muchos pensamos lo mismo, pero no lo decimos abiertamente. Nos escuchamos la próxima semana.